Bueno, voy a iniciar con la presentación respectiva. Eh, Reiterar de nuevo muy buenas noches a nuestro ponente del día de hoy, que es el psicólogo y docente Víctor Ramos Zavala, y también a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Miguel Palacios y seré el moderador del día de hoy. Cabe precisar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial Contable y Jurídico y también organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, martes 22 de marzo, viene a ser el síndrome de alienación parental desde la perspectiva psicológica, que será desarrollado por el psicólogo Víctor Ramos Zavala, quien en síntesis es psicólogo, clínico forense, criminalista, licenciado en psicología por la Universidad Peruana Unión y pasante de la maestría en Derecho y Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, pasamos a cederle el uso de la palabra a nuestro ponente para que dé inicio a la misma. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a la entidad responsable de estos eventos académicos que cordialmente me ha contactado para poder compartir con ustedes un poquito acerca de la experiencia que se vive desde el campo psicológico al plano del derecho. Hay una problemática muy grande que se denomina violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nuestro Estado peruano intenta intervenir esta problemática. Sin embargo, no se están dando los resultados que se quieren. No tenemos los resultados que necesariamente buscamos como tal, sino es que se está aumentando estos casos de violencia como tal. Y aunado a estos casos de violencia, pues viene este término de alienación parental. Vamos a hablar desde la perspectiva psicológica en esta hora que tenemos, cómo es que esto se va desarrollando dentro del menor, dentro del niño, dentro de la niña, y cómo es que esto se va a alterar o va a alterar el proceso de desarrollo del menor, ¿sí? Entonces vamos a empezar, permítanme por acá, vamos a hacer un conversatorio en esta hora que tenemos para poder, pues, aportar al bagaje de información que ustedes tienen. Bueno, hablamos mucho acerca de violencia. Les mencionaba que cuando existe un proceso penal, el ámbito psicológico no es ajeno a esta intervención. El ámbito psicológico no se aísla de esto, sino que va a aportar mediante el análisis del comportamiento humano. Entonces, aquí nosotros empezamos a ¿qué? Empecemos a definir algo fundamental, como que es la psicología. Entonces, una vez nosotros empezamos a definir la psicología, pues, les contaré de que es una ciencia descriptiva cuyo objeto de estudio o de análisis es el comportamiento del ser humano y los procesos mentales. ¿Ya? A esto se dedica la psicología. La psicología como tal, vuelvo a repetir, es una ciencia, la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio, porque hay un objeto de estudio, para toda ciencia tiene un objeto de estudio, cuyo objeto de estudio es el análisis del comportamiento del ser humano y los procesos mentales. Ahora, ¿por qué yo hablo del comportamiento del ser humano? Porque ustedes como abogados van a tipificar, van a castigar, van a sancionar un comportamiento que no se va a encontrar dentro de las normas sociales que se dan en nuestro Estado peruano. Entonces, yo como psicólogo o todo psicólogo especialista en el comportamiento criminal, lo vamos a denominar al famoso psicólogo forense, ¿ya? Lo vamos a llamar así.
psicólogo forense. ¿Por qué? Porque una de las especialidades de la psicología es la psicología jurídica. Y dentro de la psicología jurídica, nosotros pues encontraremos a quién, a la psicología forense. Y la psicología forense tiene eh, un trabajo muy importante. ¿Cuál es? Es la de evaluar a toda persona que está inmersa en un proceso penal, ya sea sujeto pasivo o sujeto activo del delito. Eso es lo que va a hacer la psicología como tal, la psicología forense, evaluar a aquella persona que esté inmersa en un proceso penal, ya sea el sujeto pasivo o el sujeto activo del delito. Ahora, cuando yo hablo de psicología, debemos de tener en cuenta algo muy importante. Te había mencionado que la psicología o el objeto de estudio de la parte psicológica es el comportamiento. Entonces, lo que yo voy a analizar, ¿qué es? Es un comportamiento. Pero este comportamiento te diré que ya es la consecuencia de. ¿Consecuencia de qué es este comportamiento? Pues este comportamiento es la consecuencia de un cúmulo de emociones, ¿ya? Este comportamiento va a venir dirigida por un cúmulo de emociones. Y estas emociones o este cúmulo de emociones vienen dirigidas por un proceso cognitivo, en otras palabras, un pensamiento. Ahora, me quedo aquí. Si tú te das cuenta, cuando nosotros hablamos de psicología, no es solo el análisis del comportamiento, sino que yo tengo que analizar tres esferas muy importantes. La parte comportamental, pero esto solo ya es el resultado o consecuencia de qué? De un cúmulo de emociones, positivas o negativas. Y estas emociones vienen ¿qué? Vienen derivadas por un pensamiento, técnicamente un proceso cognitivo. Coloquialmente, un pensamiento. Es aquí donde se forma esta estructura para poder analizar de la mejor manera al comportamiento humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que un pensamiento va a generar un cúmulo de emociones y estas emociones se van a evidenciar en un comportamiento. Ejemplo, aquella persona que es muy celosa, aquella persona que tiende a celar, a desconfiar. Yo te pregunto, ¿el celoso cela por lo que ve o por lo que piensa? Pues obviamente va a celar por lo que piensa. Entonces, el problema está aquí. ¿Y qué piensa el celoso? ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me contesta? Me ha dicho que está en clase, ya me conecté, no está conectada. Qué raro, no participa. ¿Estará ahí o solo ha dejado conectado y después se ha ido? Mira todo lo que piensa una persona celosa. Y más todavía. Esos pensamientos, ¿qué le genera? Esos pensamientos le genera emociones, como que cólera, ira, frustración, enojo, eh, rencor. Y este cúmulo de emociones se expresa mediante el comportamiento. ¿Como cuál? El chico o la chica le llama, hola amor, ¿cómo estás? Perdona, me he dejado mi celular, he estado en la cocina. Ok, ya está bien. Es lo cortante que está. Esas emociones se evidenciaron ¿dónde? En el comportamiento. Es así, es este marco que nosotros vamos a tomar para poder analizar qué, para poder analizar una alienación. ¿Por qué? Porque este término de alienación parental se va a ver identificada en estas tres variables fundamentales que estamos estudiando el día de hoy. ¿Y cómo es que va a empezar? Pues simplemente con esto, con los pensamientos que vaya a poner una persona, ya sea mamá o papá, para con sus hijos. Es ahí donde nosotros tenemos que analizar, evidenciar estos resultados de una alienación. Pero vamos a dar esta explicación mucho más a profundidad. ¿Por qué? Porque esto se va a alterar según los tipos de qué? Los tipos de paternidad que pueda tener una persona, ¿ya? Cuando yo hablo de tipos de paternidad, hay que considerar
nuestra realidad peruana. Hay que considerar lo que nosotros vayamos a vivir. Entonces, considerando nuestra realidad peruana, quien les habla es de la ciudad de Lima y viviendo y conociendo los alrededores de los otros distritos en el cual vivo, podemos nombrar y mencionar 4 estilos de paternidad que debemos de tener y tomar en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es pues el tipo o estilo de paternidad autoritario. ¿Qué es el estilo de paternidad autoritario? Estilo autoritario. Hablamos de un estilo autoritario cuando en casa se evidencia mucho maltrato. Cuando en casa llegamos a evidenciar, llamémoslo así ya, el machismo como tal. Llega papá renegando a casa y lo primero que hace es, ¿dónde está mi comida? ¿Qué has hecho todo el día? Nada haces, esto que el otro, y empieza con conductas rígidas, empieza con conductas muy directivas para la madre y también para los hijos. A este punto lo vamos a llamar esta me la acabé. Autoritario, ¿ya? Así lo vamos a llamar. Estilo de paternidad autoritario. ¿Por qué es autoritario? Porque mayormente en este estilo de paternidad lo que existe, ¿qué es? Existe muchas reglas, ¿ya? Desde que el niño se levanta, están con las reglas. ¿Qué haces? Párate, siéntate, cámbiate, vete para allá, vete para acá, no me molestes, anda a hacer tus cosas, vete al colegio, vete a la computadora, corre, almuerza, vete a dormir. Todo es regla, regla, regla tras regla. Hay mucha regla, pero ¿sabes lo que no hay? Pues lo que no hay es amor. En este aspecto, lo que no encontramos, ¿qué es? Es amor. Ahora, vayamos acá. Yo te había mencionado hace unos instantes, te había dicho de que la psicología estudia el comportamiento humano y que este comportamiento viene dirigido por emociones y estas emociones por un pensamiento. Y tú me preguntarás, te apuesto que te has hecho esta pregunta, ¿dónde nace ese pensamiento? ¿Por qué una persona es celosa? ¿Por qué una persona tiende a manipular a otra para que salga en contra de la otra persona? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo pasa esto? Bueno, esto sucede primero en la infancia y sucede por los famosos estilos de crianza o estilos de paternidad. Aunado eso también los esquemas mentales que a nosotros nos insertan desde niños. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de esquemas mentales. Esquema mental pasivo, esquema mental activo y esquema mental inalterable. El día de hoy, yo te voy a pedir, por favor, más allá de una clase, quiero que tú puedas identificar o identificarte en qué tipo de estilo de crianza estás teniendo o has tenido y estás teniendo ahora si en caso tengas familia. ¿Por qué? Porque nosotros conociendo y identificando los estilos de crianza, se nos va a hacer mucho más sencillo poder identificar una alienación parental. Si nosotros no entendemos la crianza o estos estilos, posiblemente la alienación parental lo pasemos por alto o no nos demos cuenta que realmente esté sucediendo. Ahora, yo te había mencionado que en la infancia, por los famosos esquemas mentales, nosotros tenemos ciertos comportamientos. ¿Qué es un esquema mental? Un esquema mental es una creencia, son principios que nos insertan a nosotros de pequeños y son esos conceptos que nos dan de nosotros, del presente y del futuro. Esos son esquemas mentales, ¿ya? Ya te dije, existe un esquema mental pasivo. Cuando yo hablo de un esquema mental pasivo, son creencias, son ideas que nos han puesto en la cabeza o son aprendizajes que nosotros hemos tenido de pequeños, pero que no va a despertar hasta la edad adulta. Ejemplo, una niña o una niña, Anita, de 4 años de edad, vive en un ambiente autoritario. Muchas reglas, cero amor. Entonces, dentro de este ambiente autoritario,
observa de que cada vez que viene cada vez que viene papá, empieza a reclamar a mamá en casa. ¿Qué has hecho? Nada haces. Y empieza a insultarla, empieza a agredirla. Y después de esto, empieza a violentarla físicamente. Anita, de 4 años, observa esta dinámica. Y son casos típicos de muchas familias. Ustedes como abogados deben de conocer varios casos por los casos que llevan, ya sea que trabajes para el Estado o de manera externa. Entonces, Anita observa esta dinámica. Papá llega, insulta a mamá, golpea a mamá y después mamá termina pidiéndole perdón. ¿De qué? No sé. Pero empieza a pedirle perdón, a someterse, a arrodillarse. Y al ver eso, papá, ¿qué dice? Ya está bien, ven. Y terminan abrazados, terminan besándose, terminan con amoríos. Entonces, ¿qué sucede en Anita? Anita, en la infancia, empieza a presentar un famoso término, el condicionamiento. Se empieza a condicionar y en su cabecita empieza a insertarse un esquema mental pasivo. ¿Por qué un esquema mental pasivo? Ella, ¿qué es lo que hace? Dice, golpes es igual a amor. Si no hay golpes, no hay amor. ¿Y por qué hace esa asociación? Porque observa que cada vez que llega papá, golpea, humilla, maltrata a mamá. Y que después de ese hecho hay amor, hay abrazos, besos, caricias, buenas palabras, buen trato. Entonces, ella empieza a asociar eso. 4 años. Al asociar esto, ella sigue creciendo. 4, 5, 6, 8, 10, 12 años, 15 años, 18 años, 20 años. Y empieza a tener a su pareja y se va a convivir con él. Mira, Anita aprendió este estilo de crianza desde la infancia. Nunca lo revivió, nunca lo revivió. Hasta que apareció un evento similar al de su infancia. Te apuesto que has escuchado estas palabras. Yo sí. Hay personas, mujeres en especial, que decían, doctor, si no me está pegando mi marido, es porque no me ama. Doctor, si no me está maltratando, si no me está gritando o humillando, es porque no me ama. Seguro está con otra. Y busca de manera consciente o inconsciente ser maltratada por el hombre. Ya hablaríamos aquí un poquito más pues acerca de lo que es la victimología para dar una explicación a la víctima, pero bueno, esto tiene que ver mucho con este término de alienación. Ahora, eso es por un lado el esquema mental pasivo. Hablamos de esquema mental activo cuando todos nosotros ante un evento reaccionamos de manera distinta, pero reaccionamos. Otros se quedan quietos, otros actúan, otros ingresan en crisis. Eso se llama esquema mental activo, porque hemos aprendido a lo largo de la historia a cómo reaccionar ante un hecho. ¿Les han robado alguna vez? Bueno, no sé si les han robado, pero a mí sí. La primera vez me quedé frío, helado, no sabía qué hacer. La segunda, como que ya manejaba. La tercera, ya caserito, ya sé qué hacer. Toma mi reloj, ya no tengo nada, muy bien, qué gusto, chao. A eso se llama esquema mental activo. La forma en que tú reaccionas ante actividades diarias. Y por último, el esquema mental inalterable. Cuando yo hablo de un esquema mental inalterable, es porque ya estoy haciendo referencia a una patología. ¿Cómo que una patología? Claro. Por ejemplo, trastorno límite de la personalidad. ¿Qué es el trastorno límite? ¿Tú has visto a personas que se cortan la muñeca, el brazo, el cuello, la entrepierna? Ya, no es normal cortarse. Se llama autolesión. En el colegio, cutting. Y personas que hacen esto son proclives a tener una patología. ¿Y sabes por qué sucede esto muchas veces? Porque se cortan. Hay 3 aspectos. 1, bullying. 2, familia disfuncional, la que estamos viendo. 3, violación sexual. ¿Ya? Entonces, estos 3 esquemas a nosotros nos van a ayudar a qué?
a poder comprender esto. Elena G. de Huay, una autora, hacía referencia a lo siguiente. Ella mencionaba que la familia tiene que ser como un pedacito de cielo en esta tierra. Escucha, la familia tiene que ser como un pedacito de cielo. Y yo te pregunto, ¿qué hay en un pedacito de cielo? Obviamente que en un pedacito de cielo, ¿qué hay? Hay amor, principios, valores, cariño, comunicación, responsabilidad, ética, normas, valores. Y yo te pregunto, las familias del día de hoy, de la Kimberly, la Brittany, la Xiomara, la Deyanira, la Claudia, ¿serán un pedacito de cielo o un pedacito de infierno? Eso debemos de analizarlo. Otro estilo de paternidad es el permisivo. ¿Cuándo hacemos referencia a un estilo permisivo? Cuando es todo lo contrario a lo que hemos visto. En el estilo permisivo, ¿qué hay? Vamos a ponerlo al revés, ¿ya? En el estilo permisivo, ¿qué hay? A ver, hoy se nos fue. Vamos a dibujarlo otra vez. Vamos por acá, ya está. Cuando hablamos del estilo permisivo, estamos haciendo referencia a que, aunque no existen reglas, no hay reglas, pero ¿saben? Hay mucho amor. ¿Ya? Vamos por aquí a ver. Ahí está. Jenny, cuidado con tu audio. Después escuchamos cositas que son del diablo. Vamos por acá. Mucho, muy bien. ¿Por qué marcamos esto? Miren, el estilo permisivo es todo lo contrario al estilo autoritario. ¿Por qué? Porque mayoritariamente en el estilo permisivo, obviamente su propio nombre lo dice, todo permite. Ay, 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 aquellas mamás tan lindas, tan hermosas que hasta la comida le llevan al niño a la cama, ¿no? Qué lindas esas mamás, caray. El estilo permisivo, mira, cero reglas y mucho amor. El otro, cero amor, muchas reglas. Lo contrario, no. ¿Y qué sucede en este aspecto? Que empiezas a crecer o empiezas a criar a personas, a menores, a niños manipuladores, imprudentes, irresponsables, impulsivos, independientes. Una mamá o un papá sale a comprar con su hijito de 4 años y ustedes saben de que cuando el niño ve algún juguete o algún chocolate, no todos los niños, pero algunos miran y dicen, mamá, mamá, papá, papá, quiero, cómprame. Y a veces nosotros, pues obviamente no salimos con mucho dinero, solo salimos con lo necesario para poder comprar lo que estamos saliendo a comprar. Y el niño, ¿qué hace cuando le dices, cuando dice, cómprame y tú le dices que no? ¿Sabes lo que hace? Rabieta, te patea, te empuja, se golpea, se tira al piso, grita, se araña. Y los padres, por no pasar vergüenza, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a comprarle, ¿no? Toma, 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 cállate. Y le dan o no. ¿Sabes lo que están haciendo? Están condicionando a su hijo. Está generando su propio hijito un condicionamiento. ¿Cómo? Que maña es igual a golosina. Si yo no hago maña, no va a haber golosina. ¿Qué va a ser la próxima que salga contigo? Maña. ¿Y tú qué vas a hacer? Le vas a comprar. ¿Y qué estás haciendo? Estás condicionando y estimulando una conducta, un comportamiento. Para esto, este estilo permisivo no es el ideal y no es el adecuado tampoco. ¿Y por qué hablamos de esto? Vamos a hablar de dos más. Pero ¿por qué tocamos esto? Porque mayoritariamente estos dos estilos de paternidad están muy asociados a una alienación parental. Están muy asociados a este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque ya sea en el estilo autoritario por parte de papá, que empiece a hablar, que empiece a menospreciar, que empiece a minimizar a la madre con pequeñas palabras, directas o indirectas a su menor hijo, para que genere un conflicto entre ellos dos y para que el niño o niña observe al padre, perdón, observe a la madre que es negativa para
para él o para ella. O lo contrario, el estilo permisivo. Aquí sucede lo contrario, que las mamás muchas veces son las que ejecutan este acto, empiezan a manipular al niño con pequeñas palabras. ¿Recuerdas que yo te había dicho aquí que todo ingresa por el pensamiento? Ahí viene el detalle. Es que tu papá no me da la pensión. Mira, está saliendo con otras mujeres. Es que no te quiere, hijita. Él es malo. ¿Qué está haciendo? Está generándote que un pensamiento, está generándote que te está metiendo un esquema mental. Y este esquema mental ya tú sabes las consecuencias posteriores. Y ese pensamiento que tú le dices al niño o que un varón le dice o una mujer le dice al niño, mira, tu mamá no te quiere, te abandonó, no nos quiere, se fue con otro hombre, él es mal papá, no debes confiar en él, no confíes en los hombres, hijita, son malos, son sinvergüenzas, ni en tu propia sombra tienes que confiar. Mira cómo va generando todos estos pensamientos negativos hacia su hijo o hija. ¿Esto qué genera en ellos? Va a generar, ya saben, cúmulo de emociones, emociones negativas, como que, como tristeza, como ansiedad, como miedo, frustración. ¿Y qué va a pasar cuando ve a su papá o cuando ve a su mamá? ¿Tú crees que va a abrazarlo, va a respetarlo, va a estar con él o con ella después de no verlo un tiempito? No, va a generar ¿qué? Va a generar ese rechazo para su progenitor. Eso es en términos generales una alienación. Pero bueno, vamos a seguir explicando porque todo esto encaja en una concordancia y que nosotros no debemos de olvidar y que todos nosotros no debemos de dejar de lado, ¿ya? Permítanme. El tercer estilo que vamos a tener por aquí es el estilo negligente. Vamos, por aquí vamos a darle un poquito más de espacio para que pueda ingresar el negligente. Vamos por aquí. Tenemos este estilo de paternidad, ¿ya? Cuando yo hablo de la negligencia, debemos de considerar, permítanme, ya está. Debemos de considerar que aquí no hay papá ni mamá. No está, no es porque estén muertos, sí están ellos, pero lo que sucede es que, a ver, aquí está. No es que estén muertos, lo que sucede es que no están por negligencia. En este aspecto no hay reglas, no hay ningún tipo de reglas, pero sabes, tampoco hay amor. No hay reglas ni amor. Ninguna de estos dos. Tú me preguntarás o te harás la pregunta. Entonces, ¿qué estilo de paternidad debería tomar yo para con mis hijos? Ahorita te voy a enseñar. Miren, cuando hablamos del estilo negligente, es porque no hay papá, o no hay mamá, o no hay ninguno de los dos. Mayoritariamente en este estilo, ¿quién cría al niño en este, o a la niña en este caso? ¿Sabes quién es? Ahí está, permítame. ¿Quién cría al niño? La prima, la tía, la abuela, la nana, la vecina, otras personas, pero no papá y no mamá. ¿Ya? Ay, cuidado con sus audios. Ahorita le sale cositas no acordes al hecho y después ya está. Cuando hablamos nosotros del estilo negligente, entablamos el hecho de que no ves mamá o papá quien cuida al niño, sino son terceras personas. ¿Como quién? Pues podemos evidenciar aquí a la prima, a la tía, a la abuela, a la nana, la vecina, otra persona, tercera persona, pero que no es papá y mamá. ¿Y por qué sucede esto? Ya sea por negligencia de los padres, ¿en qué aspecto? Mamá está en casa, pero papá es alcohólico. Y mamá todos los días, tardes y noches, sale detrás de papá, sale a buscar a papá, sale a hablar con papá. Y los hijos se quedan de lado, descuidados. ¿Y a dónde se van los hijos o quiénes les cuidan? La abuelita.
¿A cuántos de nosotros no nos ha creado nuestra abuela, nuestra tía, nuestras primas? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de negligente debemos de entender que existen familias funcionales y disfuncionales, como también familias estructuradas y desestructuradas. Cuando yo hago referencia a una familia funcional o disfuncional, es porque estamos hablando de las funciones que estos deben de realizar. La función de papá, papá, función de mamá, mamá, función de hijo. Pero hablamos de familia disfuncional cuando uno de los miembros no cumple su rol, ya sea porque no exista o ya sea por negligencia. Por ejemplo, familia disfuncional, papá alcohólico, papá en la cárcel, papá irresponsable. Quien asume el rol de papá es el hermano mayor. Familia disfuncional. ¿Por qué? Porque no cumplen su función cada uno de ellos. En cambio, cuando hablamos de familia estructurada o desestructurada, estamos hablando de ellos. Por ejemplo, estructura, papá, mamá e hijos. No hay papá porque se fue con otra familia. Familia desestructurada, porque no hay papá. Pero puede ser funcional, ¿ya? No te olvides de eso. Familia estructurada, desestructurada, funcional, disfuncional. Funcional, funciones estructuradas si están o no están ellos. ¿Por qué hablamos de este estilo? Porque mira, yo te había dicho de que el estilo autoritario, mayoritariamente en una alienación parental, es el padre quien realiza esto. En un estilo permisivo, es la madre quien realiza esto. En un estilo negligente, son terceras personas que realizan esto, como los abuelos. Hijita, tu papá y tu mamá nunca te quiso. Nunca te amó. Por eso es que te dejó con nosotros. O solo a uno quizás, ¿no? Tu mamá trabaja mucho, yo soy quien te cuido. Tu papá es un sinvergüenza, es un desgraciado. No, no vale. No le está diciendo la mamá, le está diciendo la abuelita al niño o niña para con su papá, para que genere esa alienación, ¿ya? Entonces, son tres estilos de paternidad que nos van a dar a nosotros indicios para poder descubrir si realmente existe una alienación parental dentro de la familia. Estos procesos mayoritariamente se encarga el Poder Judicial. Cuando existen estos tipos de casos, mandan a los peritos de Poder Judicial para poder determinar la existencia o no de una alienación parental. Pues les contaré que esto era una temática de debate, ya que la alienación parental en el ámbito psicológico no está considerado como una patología, como una alteración, un desorden, un trastorno, no está considerado. Por lo menos en nuestros manuales actuales, DSM-5, CIE-10, no están considerados. DSM-5 y CIE-10 son manuales criterios de diagnóstico que nosotros utilizamos para poder diagnosticar y clasificar algún tipo de anomalía psicológica o psíquica. ¿Ya? Entonces, como el síndrome de alienación parental no estaba tipificado en alguno de estos dos manuales que les acabo de decir, pero sin embargo se generaba o existía como síndrome, muchos profesionales no estaban acorde o no estaban a favor de que se pueda utilizar este término de alienación parental. Pero sin embargo, era un trabajo que se realiza y que se sigue realizando dentro del Poder Judicial. Ahora, en el ya nuevos, las nuevas guías que ya están saliendo, ya se considera a la alienación parental como una patología. Ahí ya tendremos que analizar otras directrices o variables que nos vayan a ayudar a cementar cómo es que esto ya se puede clasificar como una patología. Ahora, para yo poder evaluar estos casos en menores de edad, obviamente pues, de menores, para yo poder evaluar esto, tengo que tener en cuenta estas dos variables que les he mencionado en el transcurso de la exposición. Primero, pensamiento, porque recuerda que la alienación única y llanamente va a iniciar mediante aquellas palabras que se le dice al menor, a la menor, a nuestro hijo o hija. Por ejemplo, papá, ¿por qué no me das ya para la pensión? Niña de 4 años diciéndole a su papá. Y tú te preguntarás, ¿y cómo una niña de 4 años no sabe que le manda para su pensión?
papá, ¿es verdad que tú tienes otras mujeres y ya no nos amas? Niña de 6 años diciéndole eso a su papá. ¿Cómo sabe la niña de 6 años de que su papá, entre comillas, tiene otras mujeres y ya no los quiere a ellos? Por eso es que la alienación se empieza a medir o se empieza a encontrar ¿desde dónde? Desde acá. Se empieza a encontrar desde este apartado. Esto, a lo que vamos a llamar pensamiento. Aquí vamos a encontrar. Ahí vamos a encajonar. ¿Por qué? Porque una vez que la menor o el menor nos exprese aquellos pensamientos negativos para su progenitor, como por ejemplo, es malo, no me da plata, y yo lo odio, le hizo mucho daño a mi mamá, o lo contrario, le hizo mucho daño a mi papá, se aprovechó de la situación, nos abandonó, empezamos a analizar desde la parte cognitiva. Aunado a eso, analizamos ¿qué? La parte emocional. ¿Qué tipo de emociones empieza a experimentar la menor o el menor al momento de narrarnos estos hechos? ¿Qué tipo de emociones empieza a evidenciarse dentro de este apartado? ¿Qué tipo de emociones se empieza a expresar dentro de un proceso de evaluación psicológico forense? Ojo, una pequeña aclaración, es muy distinto una evaluación clínica con una evaluación forense. La evaluación clínica obviamente te va a hacer el psicólogo clínico mediante un proceso psicoterapéutico, porque su función es poder tener un diagnóstico para posteriormente generar tu plan de intervención o tratamiento. Sin embargo, en la parte forense se requiere y se necesita objetividad, se requiere y se necesita ser minuciosos al momento de poder nosotros recopilar una información. Si aquella menor me dice a mí, sí, es que odio a mi papá porque se fue y me dejó por otra mujer. Menor de 4, de 6 años te menciona eso. Yo ya tengo que estar analizando ¿qué? Tengo que estar analizando esta triada, pues. Tengo que estar analizando estos 4, perdón, estos 3. ¿Para qué? Para poder encajonar si realmente va a cumplirse este aspecto. Una vez que ya analicé esto, porque esto lo vas a analizar en el motivo de evaluación, pasamos a dónde? Pasamos a este aspecto muy importante, que es los estilos de paternidad. Porque mediante estos estilos de paternidad podrás lograr evaluar con mayor objetividad si esa alienación viene por parte de la madre, por parte del padre o por parte de terceras personas. Y eso únicamente no lo vas a saber preguntándole a la menor sobre quién dijo que, quién te habla mal en casa de quién. No, sino eso lo vas a ver, vas a saber con qué, permítame acá lo voy a apuntar aquí, eso lo vas a saber con el análisis, esto lo vas a saber con el análisis de la historia psicobiográfica. Eso lo vas a saber única y llanamente con esto, con el análisis de la historia psicobiográfica. En términos coloquiales, ¿cómo se llama esto? La anamnesis, pues. ¿Y qué es la anamnesis? Es la recopilación de información de la parte personal y familiar. ¿De quién? Del evaluado. Es aquí donde tú vas a que vas a poder recopilar esta información para que vamos a ponerlo aquí, ya está. ¿Para qué? Para poder entender de dónde se está dirigiendo esa alienación. Ya tú sabes, si hablamos de la alienación por parte del padre, mayoritariamente estos, no al 100%, pero sí en gran proporción, van a venir de de este estilo. Van a venir de este estilo. Permítanme, ya. ¿Ya? Van a venir de este estilo de paternidad.
Mayoritariamente los varones que generan esta alienación o los niños que vienen alienados por los padres, por el papá, viene de este estilo. Los menores que vienen alienados por parte de mamá vienen de este estilo. Y los menores que vienen alienados por terceras personas, ya puede ser la tía, la prima, la abuela, vienen de este punto. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder analizar con mayor objetividad, vamos a poder analizar con mayor objetividad, con menos sesgo, esta alienación parental. Ahora, yo me imagino que tú te has quedado con la duda, con la pregunta. Si me has dicho acá que el autoritario es malo para el estilo de crianza, que el permisivo es malo para un estilo de crianza, que el negligente es malo para un estilo de crianza. ¿Qué tipo de estilo de crianza tengo que tener o debe de tener un menor para que pueda desarrollarse de una manera adecuada? Bueno, a este estilo se le denomina estilo autoritativo o también conocido como estilo asertivo. Así se denomina, estilo autoritativo o estilo asertivo. ¿Por qué marcamos esto? Vamos por aquí, permítanme, vamos a marcarlo. ¿Por qué? Porque este estilo de paternidad asertivo o autoritativo, ¿qué tiene? Tiene reglas. Claro, tiene reglas. Víctor, corre, vaya a tender tu cama. Es una regla, ¿no? Y Víctor, ¿qué hace? Va a tender su cama. Es una regla. Pero así como le mandé, le ordené, le di una regla, cuando Víctor culmine esa regla, ¿yo qué le voy a dar? Le voy a dar amor. Como que, por ejemplo, le doy un abrazo y le digo, buena, campeón, lo has hecho muy bien, está todo limpio, felicitaciones. O lo contrario, vete a jugar media hora al parque. O lo contrario, vamos a jugar juntos, a ver. ¿Te das cuenta que existe un balance? ¿Te das cuenta que en este estilo de paternidad existe ese balance entre reglas y amor? Porque si tú te pasas de amor, aquí, ¿quién se pasa de amor? Si tú te pasas de amor, te estarías convirtiendo en permisivo. ¿Por qué? Porque ya empezarías a malcriar. Si tú te pasas de regla, te estarías convirtiendo en un autoritario, porque todo sería regla, 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 rígido, una familia con mucha rigidez, normas. Y si tú no das ni reglas ni amor, te estarías convirtiendo en un negligente. ¿Y cuáles son las características de estos menores que crecen en estos tipos de familia? ¿Cuáles son las características de ellos? Vamos a nombrar algunas características ya para poder ir cerrando con la temática. Cuando hablamos del estilo autoritario o un menor crece con este estilo autoritario, mayoritariamente ellos tienden a ser muy pasivos. Pasivos, sumisos, dependientes, callados, con baja autoestima. ¿No ves que no decide en su casa y el único que decide es papá o muchas veces mamá? Párate, siéntate, vete para acá, vete para allá, no me molestes, corre, come, vete a dormir, lávate a bañar, haz esto, anda el otro. Y lo único que hay es normas, reglas, regla tras regla, y no hay amor. ¿Esto qué más puede generar? Genera dependencia. Yo les recomiendo algo y les recomiendo que puedan recomendar a otras personas. Siempre hagan a sus hijos o hijas autónomos. Como autónomos, que puedan tomar ellos sus propias decisiones. No estoy diciendo que les dejes al libre albedrío, pero sí te estoy diciendo que les enseñes a tomar decisiones de pequeños para que no empiecen a depender. Recuerda que la dependencia, esto se empieza desde la infancia. La dependencia empieza con un mal estilo de apego en la infancia y el niño o niña va creciendo con diversos vacíos que ya en su adultez intenta llenarlos. Y muchas veces de manera inadecuada, de manera irracional, a tal punto, por un lado, de someterse, de sufrir, de
dependizar de alguien, o por otro lado, de someter, de herir, de agredir o de violentar a alguien, porque es la forma o la manera por la cual ellos buscan de manera consciente o inconsciente llenar esos vacíos que no han tenido desde la infancia. Aquella persona, aquel, aquella señorita que empieza a ser violentada desde su primera relación amorosa con el chico y la golpea, la golpea, la golpea. Y ella lo que dice, él va a cambiar, fue mi culpa, yo no debía hacer eso, yo no debía hacer lo que él me diga. Y empieza a justificar, a culparse y a minimizar los hechos, es porque ya desde la infancia viene con esos vacíos, viene con esas vacíos emocionales, ¿ya? Por decirlo así. Entonces, nosotros, como psicólogos, mediante esta pequeña intervención, mediante esta pequeña explicación que les acabo de dar, nosotros ¿qué hacemos? Intervenimos en esta problemática. Los psicólogos clínicos, ¿para qué? Para poder intervenir psicoterapéuticamente a aquella persona de violencia o aquel menor o aquella menor que está siendo violentada, no solo físicamente, sino psicológicamente. Y una violencia indirecta es la alienación parental. Si bien es cierto, yo te cuido, si bien es cierto, no te falta nada, si bien es cierto, yo estoy aquí, pero sin embargo empiezo a llenarte de veneno para que puedas odiar a otra persona. Si te empiezo a llenar de maldad, de odio, de veneno, para que puedas, pueda hacer daño yo a la otra persona. A eso se llama una violencia indirecta. ¿Por qué? Porque estás utilizando a una persona, estás utilizando a un medio para poder herir al otro. Y una de las formas de herir a otra persona mayormente son sus hijos. Obvio, no de toda persona, porque hay también personas, pues, irresponsables, hay personas que les hasta un copete, tu hijo, ay, ¿qué me interesa? Su hijo se está muriendo de fiebre, de tos, está mal y a uno no le interesa. Obviamente que eso no es en todos, pero también existen. Pero otro punto fundamental es que muchas personas toman a los menores para poder someter y tener el control de la pareja, o por lo menos de la expareja. ¿Ya? Nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos voy a ir abarcando este proceso. Cuando nosotros, como psicólogos forenses, tenemos estos tipos de casos, nosotros usualmente generamos una evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos inclinarnos para ninguno de los dos lados, ni para mamá ni para papá. Pues tiene el niño para nosotros determinar si realmente existe una alienación o no. Entonces, para esto se requiere de un proceso de evaluación objetiva. Yo siempre recomiendo que estas evaluaciones se tienen que hacer en 2 sesiones como mínimas o más. ¿Por qué? Porque ganamos objetividad al momento de recopilar una información importante, relevante, que son materia de investigación. Entonces yo recomiendo siempre en 2 sesiones, no en una porque se generaría mucha subjetividad, teniendo en cuenta que la atención y concentración de una persona tiende a durar entre 20 a 30 minutos. Y eso de una persona normal. Imagínate de un menor de edad, imagínate de una persona violentada, imagínate de una persona alienada que está con todo ese odio y ese rencor hacia otra persona. Entonces esto va disminuyendo. Por eso lo recomendable es evaluar en 2 sesiones. Tú como abogado litigante, tú como abogado de la otra parte, tienes que saber y conocer e interpretar los informes psicológicos de tipo forense. Tienes que saber para que cuando generes tú el interrogatorio, contrainterrogatorio, sepas qué preguntar, sepas cómo estructurar las preguntas idóneas y adecuadas. No solo me vas a preguntar, pues, por mis años de experiencia y mis grados académicos, eso sería muy, muy vacío. Tú tienes que preguntarme de la metodología, la estructura, la forma, el contenido, mis técnicas, mis instrumentos. Tienes que preguntarme sobre mis conclusiones, si tiene o no tiene alienación, qué es la alienación, si algún estilo de paternidad se asemeja a la alienación, si la alienación ha alterado en esta persona a nivel cognitivo, que es el pensamiento, si la alienación se ha evidenciado a nivel comportamental, si la alienación ha generado en él o en la menor ciertas emociones negativas que puedan repercutir posteriormente dentro de su desarrollo. Y ojo, una alienación siempre va a repercutir en el proceso de desarrollo de un menor, de una persona, de un niño o adolescente, siempre va a repercutir. Ojo, siempre se ha dicho, por lo menos yo siempre he escuchado a muchas personas, más a mujeres, decir, yo soy padre y madre para mis hijos. Claro, lo podrá hacer económicamente, lo podrá hacer remunerativamente, trabajarás duro para que no le falte, pero nunca vas a poder saciar
esa imagen de padre que muchas veces falta. Porque lo que mamá llena, papá no puede llenar. Y lo que papá llena, mamá no puede llenar. Económicamente posiblemente, pero emocionalmente no, porque cada uno de nuestros progenitores cumple un rol importante dentro de nuestra vida. Normas, reglas, valores, eh, amistad, amabilidad, resiliencia. Cada uno de estas características que yo les he dado, nuestros padres nos dan por separados. Por ejemplo, a muchos de nosotros, nuestros padres nos enseñó a ser puntuales, nos enseñó a ser respetuosos, nos enseñó a respetar en nuestras palabras. Nuestros papás nos enseñaron eso. Y nuestras mamás, ¿qué nos enseñaron? A ayudar al prójimo, a ayudar a los que nos necesiten, a poder ser bueno, a no generar mucho orgullo, no sé. Entonces, cada uno de nuestros padres tiene un rol muy importante dentro de nuestro desarrollo. Y que cuando se quiebra esto, cuando ya existe una alteración y empieza la alienación, que por término original hablamos, pues, ¿no? De manipular a otra persona en contra de otra persona para un bien propio. Eso es la alienación simplemente parental. Bueno, obviamente dentro de la familia se da esto. Y no te olvides que no solo se va a dar entre padre y madre, también se puede dar por terceras personas. En este caso, los cuidadores. ¿Como quién? Como los abuelos, como los tíos, ¿no? Que manipulan muchas veces a los niños y le dicen, pero si se escapó, si se alargó con su marido, ¿qué hace acá? No, hijita, ellos son malos. No, hijita, no se tiene que hacer así. Y empiezan a qué? Empiezan a manipular al menor para poder generar emociones para la otra persona. ¿Sí? Muy bien, creo que ya llegamos a la hora, ya estamos casi al final. Voy a culminar esta exposición recalcando lo siguiente. Nosotros tenemos un rol muy fundamental e importante dentro de nuestra sociedad. Ojo, nadie se está extinto de algún tipo de violencia y mayoritariamente la alienación parental viene siempre de la mano con una violencia, ya sea psicológica o física. Y ojo, no me vaya a decir, ay, no, es que yo soy abogado, a mí nunca me va a pasar, no. O no me vayas a decir, no, no, doctor, yo soy psicólogo. A mí nunca me pasan esas cosas. Yo ando bien. A mí me va bien. No, no digas eso. Yo soy psicólogo. Yo soy perito de parte. Yo he tenido muchos clientes, abogados, fiscales que están inmersos dentro de estos procesos. Entonces nadie se está libre a pasar por este proceso. Bueno, esto es mi página. Me pueden ubicar en mi página web, bueno, en Facebook también, como Víctor Ernesto Ramos Zavala, sino también en mi página web www.victorernestoramoszavala.com. Cualquier consulta, duda, con el mayor de los gustos, ingresas a mi página, le das clic en WhatsApp y te va a llevar a mi WhatsApp personal. Si tienes alguna consulta o duda en relación a los temas que hemos tratado o a temas relacionados a lo que es el ámbito psicológico. Bueno, voy a agradecer a las instituciones responsables por permitirme esta noche poder compartir con ustedes un poquito acerca de este tema que es inmenso, pero muchas veces el tiempo apremia. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia y su participación. Que Dios los bendiga bastante y bueno, doy por culminado mi participación. Muchísimas gracias, estimado doctor Víctor Ramos Zavala, por su brillante y didáctica explicación del tema del síndrome de alienación parental desde una perspectiva psicológica. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten la mano virtualmente los participantes y así poder darle el uso de la palabra de manera ordenada, y también precisar que pueden escribir sus preguntas en el chat en caso lo vieren, para leerle y hacérselas saber al ponente. En caso no haya preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. A ver, esperamos unos minutos. Pregunten o les pregunto. Parecer no hay preguntas. Bueno, aprovechando esta ocasión, doctor, tengo una pregunta. ¿Podría confundirse el síndrome de alienación parental con otro tipo de síndrome o patología o no al momento de evaluarse al menor? No, porque simple y llanamente la alienación parental tiene como objetivo el hecho de manipular a uno de los hijos y poner en contra a los padres. Bueno, en este caso al otro padre, nada más. Hay otras patologías que ya son muy
muy profundas que ya van a generar mucha alteración en los niños, como por ejemplo un trastorno de conducta, como por ejemplo trastornos disociales que van a ser como consecuencia a causa de estos eventos. Podríamos decir de esta manera, la alienación parental es la base para que el menor o el niño o niña pueda desarrollar posteriormente ya patologías o psicopatologías mucho más severas. Ok, doctor, ampliando un poco la pregunta, ¿es más complicado ese análisis de si tiene el síndrome de alienación parental en menores que tengan capacidades especiales? Sí, definitivamente que sí, porque cuando hablamos de habilidades especiales o discapacidad intelectual en general, es mucho más complicado cualquier tipo de evaluación. No es igual evaluar a una persona que sus funciones cognitivas estén acorde al tiempo a personas que tengan alguna psicopatología, como por ejemplo un autista, un Asperger, un síndrome de Down, una persona con discapacidad intelectual. Es muy complejo porque también tendríamos que medir el tipo o el grado de discapacidad que pueda tener la persona, porque tenemos a moderado, grave, severo, entonces va a depender de ellos. Pero eso sí, mientras existe esta patología, los niños son más manipulables. Pero segundo, con la habilidad del perito o del profesional, también es mucho más sencillo que estas personas o estos menores con estas patologías digan lo que realmente sucedió y digan, mi mamá me dijo que yo te dijera que odio a mi papá. Algo así. Ok, muy, bueno, estoy satisfecho con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, hemos llegado a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted por contribuir a la difusión y al fortalecimiento de conocimientos, ¿verdad? Finalmente, doctor, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo único que me queda decir es darles 3 consejos, que a mí un día me lo dieron y voy a compartir con ustedes. Primero, piensa bien qué vas a estudiar. ¿Por qué te digo que pienses bien qué vas a estudiar? Porque el tiempo es una variable que no perdona. Mira, ya estamos casi en abril, 4 meses, súper rapidito. Yo conozco a personas que tienen 3 carreras, 4 carreras, pero ninguna las ejerce. Yo tenía una amiga que era abogada, contadora y enfermera y ninguna las ejercía. Le digo, ¿pero por qué? Bueno, soy abogada porque mi papá era abogado, enfermera porque mi mamá era enfermera y contadora porque un novio estudiaba en la facultad. ¿Y a ti qué te gusta? Me gusta pues el manicure, el pedicure, esas cositas. ¿Y por qué no estudiaste eso? Ah, bueno, es que quería que ellos estén contentos. No, primero piensa en ti. Mira tú y no pierdas el tiempo. El tiempo es una variable que tú no puedes dejar de lado. Segundo, piensa bien con quién te vas a casar. Yo tengo un dicho que dice, caritas vemos, trastornos mentales no sabemos. Y para ustedes los abogados, caritas vemos y antecedentes penales no sabemos. Si bien es cierto, el amor es bonito, es lindo, pero debemos de saber y conocer con quién vamos a formar nuestra familia. Y por último, piensa bien a qué Dios seguir. Cuando te hablo de Dios, no te hablo de religión, te hablo a qué estás poniendo tú en primer lugar. Analiza eso y te darás cuenta que vas a mejorar en el transcurso de tu vida. Algo que tienen los abogados que yo admiro bastante es que los abogados son bien preparados, bien leídos y que nunca dejan de capacitarse. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, seguir capacitándose y actualizándose por un solo motivo, para una correcta administración de justicia. Al final, la parte psicológica es solo un medio probatorio más de todos los medios que ustedes como abogados vayan a tener. Así que les animo a seguir educándonos, a seguir empapándonos de conocimientos que nos van a servir pues dentro de nuestra carrera profesional y también personal. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias nuevamente a la institución, muchas gracias Wilmar a ti por acompañarme esta noche, te mando un fuerte abrazo hasta, donde estés, yo estoy en la ciudad de Lima y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes.